el sexo masculino. Músculo isquio cavernoso para el cuerpo cavernoso. Músculo bulbo esponjoso para el bulbo vestibular. En la parte posterior, como estamos viendo aquí, este es el músculo transverso superficial del perineo. Aquí es el esfínter externo del ano. Estos músculos concluyen en el cuerpo perineal. Esto se llama cuerpo perineal. ¿Qué otro músculo concluye en el cuerpo perineal? El músculo bulbo esponjoso. Como aquí no existe elemento óseo donde puedan insertarse, existe el núcleo fibroso central del perineo, es un nombre antiguo, ahora se llama cuerpo perineal. Y este triángulo, esta zona triangular de aquí, se llama el triángulo, como aquí está el isquio y aquí está el bulbo, se llama el triángulo isquio-vulvar. Ese triángulo es el triángulo isquio-vulvar. En la profundidad estamos viendo una membrana. Esta membrana se llama la membrana perineal. Esta membrana perineal solo está en el perineo anterior. En el perineo posterior no hay membrana perineal. Ahora, en el perineo posterior, ¿qué encontramos? En la parte central tenemos el orificio del conducto anal. ¿No? Encontramos aquí en el músculo que está en la profundidad, es el elevador del ano. ¿No? Y en la parte lateral está la isquio. Esta zona se llama fosa, toda esta zona se llama fosa isquio-rectal o fosa isquio-anal. ¿No? En esta fosa isquio-anal vamos a encontrar abundante tejido graso. ¿No? En la pared lateral existe la tuberosidad isquiática. En esta pared vamos a encontrar al nervio pudendo, la arteria pudenda interna y la vena pudenda interna, ¿no? Transcurriendo, dirigiéndose hacia el perineo. El nervio se va a encargar de inervar tanto desde el punto de vista motor y sensitivo a todos los elementos del perineo anterior. La arteria igual es una arteria importante para irrigar a estos elementos, ¿no? del perineo anterior. También el nervio va a dar una rama para el recto, las ramas rectales. La arteria también da la rectal inferior, ¿no? Hay tres rectales. La rectal superior, ¿el rama de quién? ¿De quién era la rectal superior? De la mesentérica inferior, ¿no es cierto? La rectal media es de la ilíaca interna y la rectal inferior es de la pudenda. La arteria pudenda interna pasa por aquí y da la rama rectal inferior. Las tres rectales se anastomosas, ¿no? Tanto en vena como en arteria. Entonces, repasando, aquí está, este hueso se llama la rama isquio-pubiana, o si quieren, adelante se llama rama descendente del pubis, porque aquí es el hueso del pubis, rama descendente del pubis, más la rama ascendente del isquio, forman la rama isquio-pubiana. Eso es en la parte ósea. Y en esta rama isquio-pubiana se inserta el cuerpo cavernoso, aquí se fija. Es la parte fija del clítoris, ¿no? Y ese cuerpo eréctil está cubierto por el músculo que comienza en la tuberosidad isquiática. Por eso este músculo le llaman músculo isquio-cavernoso. Cubre el cuerpo cavernoso en ambos lados, ¿no? En la parte central medial, entonces tenemos el vestíbulo, que es todo este espacio, es el vestíbulo. En la profundidad del vestíbulo, el meato urinario y el orificio vaginal. Es decir, la cara interna de los labios menores. Hacia adelante, los labios menores se desdoblan en dos pliegues. Un pliegue medial, ¿no es cierto?, que se juntan, se fusionan en la línea media y forman el frenillo del clítoris. Y dos láminas laterales que también se fusionan en la parte anterior y forman el prepucio del clítoris. El clítoris está en la parte central. Este prepucio, no igual que en el sexo masculino, protege al glande, a la cabeza del clítoris, ¿no? Hacia la parte superior, el clítoris tiene aquí un ligamento suspensorio del clítoris, igual que en el sexo masculino existe el elemento suspensorio del pene, un ligamento suspensorio. Aquí también existe un ligamento suspensorio del clítoris, ¿no? En la profundidad, en la parte profunda de esa región perineal, tenemos la membrana perineal, todo esto es la membrana perineal. Y los elementos que están en el espesor de los labios menores, en la profundidad,
es hacia atrás la glándula vestibular o glándula mayor, glándula de Bartolomé. Estas dos glándulas de Bartolomé desembocan cerca de esta comisura, a las 5 y a las 7. ¿No? Y por delante tenemos otro elemento eréctil que se llama el bulbo vestibular. Entonces, en la parte anterior los dos bulbos vestibulares se juntan. Ambos elementos, tanto la glándula de Bartolini como el bulbo vestibular, están protegidos por este músculo. Este músculo tiene el mismo nombre que en el sexo masculino, se llama músculo bulbo esponjoso. Este es el músculo isquiocavernoso. Y atrás tenemos en la parte central el cuerpo perineal, ¿no? O en su nomenclatura antigua es núcleo fibroso central del perineo. Y en este punto concluye el músculo transverso superficial del perineo de ambos lados, concluye el músculo bulbo esponjoso y el esfínter externo del ano también. Las glándulas vestibulares mayores, esta de aquí, también llamada glándula Bartolini. El diámetro es 5 milímetros aproximadamente. 5 están en el espacio perineal superficial. ¿Cuál es el espacio perineal superficial? Todos estos elementos que ven aquí son elementos del espacio perineal superficial. El cual es el límite profundo del espacio perineal, es la membrana perineal. Todos estos elementos están cubiertos por la fascia perineal profunda. ¿No? Habíamos señalado que existen dos fases perineales, ¿no? La fascia perineal superficial y la profunda. Primero tendríamos piel, todos estos elementos como elemento, como primer plano sería la piel. Debajo de la piel está el tejido celular subcutáneo, que sería el segundo plano. El tercer plano se llama fascia perineal superficial, que cubre todo esto. Sacamos la fascia perineal superficial y encontramos todo lo que estamos viendo aquí. Estos elementos están cubiertos por la fascia perineal profunda. Entonces, está en el espacio perineal superficial. A partir de la membrana perineal hacia afuera o hacia abajo se llama espacio perineal superficial. De esta membrana hacia la profundidad está el espacio perineal profundo. En la parte profunda vamos a tener al elevador del ano, que tiene por el fascículo y al músculo coxígeo. Esos elementos son los elementos más profundos de la región perineal. Desde ese músculo elevador del ano hasta esta membrana perineal es el espacio perineal profundo. Pero aquí estamos viendo solo el elevador del ano en la parte posterior. En la parte anterior también es el elevador del ano, que forma parte del diafragma pélvico. El diafragma pélvico hacia arriba y ahí la cavidad pelviana. Entonces, estos elementos están en el espacio perineal superficial. Referimos elementos del espacio perineal superficial, todo lo que estamos viendo. Está acá al lado del vestíbulo. Las glándulas vestibulares mayores están acá al lado del vestíbulo, ¿no? Posterior al orificio vaginal. Aquí está el orificio vaginal, está por detrás del orificio vaginal, inferior a la membrana perineal. La membrana perineal es más profunda y más superior. Rodea, son glándulas redondeadas o ovaladas, cubiertos por los bulbos del vestíbulo hacia adelante. Desemboca a cada lado del orificio vaginal, uno a las 5 y a las 7, a los lados del orificio vaginal. Secretan durante la excitación, hay secreción de abundante mucosidad por estas glándulas. Entonces, hay glándulas salivales menores en el resto de la mucosa. Son glándulas que no vemos, igual que en la cavidad oral. Las glándulas salivales mayores de la cavidad oral, ¿cuáles son? La parótida, la submaxilar y la sublingual, ¿no es cierto? Pero en toda la cavidad oral hay cientos de glándulas salivales menores, la submucosa. Igual aquí hay glándulas salivales menores, ¿no? Y le secretan igual a la secreción mucosa que humedece los labios en la cara, los labios menores. Aquí hay algo de disección.
tenemos aquí uno de los labios menores, aquí está cortado el labio menor, el clítoris debe estar aquí, en esta zona, esta porción blanquecina, el clítoris, aquí estaría el prepucio del clítoris, el vestíbulo aquí, entre los labios menores está el vestíbulo, aquí tenemos el orificio del conducto anal, rodeando el orificio del conducto anal está el músculo, el esfínter externo del ano, ¿no? A este nivel, el músculo tendríamos aquí, el músculo transverso superficial del perineo, aquí estaría el músculo bulbo esponjoso, y aquí está el triángulo isquio vulvar, y aquí la fosa isquio rectal, pues está lleno de tejido graso. La tuberosidad isquiática está a este nivel, ¿no? Y aquí hay algunas ramas del nervio pudendo, hay ramas hacia la parte posterior del pudendo, ramas del pudendo hacia el triángulo perineal posterior, y también tiene ramas hacia el triángulo perineal anterior. Todas estas son ramas del nervio pudendo. Entonces uno busca aquí la tuberosidad, ¿no? Hace una limpieza y con la boca infiltra hacia la cara interna de la tuberosidad izquierda. Entonces infiltra, ahí tiene que ser con cuidado. Cuando uno quiere anestesiar, nunca va al nervio, alrededor del nervio, ¿no? Porque si la punta de la aguja llega al nervio, el dolor es intenso. Si el paciente se queja de dolor, están estimulando o están lesionando el nervio. Siempre se deja alrededor, ¿no? Desde el plano subcutáneo, pueden profundizar la aguja y aspiran, deja un poco de anestesia y cambian de dirección. En toda esa zona van colocando. Y un poco, algunos colocan mucho anestésico y altera toda la anatomía de esta zona. Entonces, infiltra poco, siempre aspirando, no vaya a agarrar un vaso sanguíneo, ¿no? Y esperan 5 minutos y termina por tener aquí una zona ya de ausencia de dolor. Pueden hacer una episiotomía, drenar un absceso, ¿no? ¿Cuál es la vascularización de la vulva? ¿No? La vulva presenta dos arterias principales. La arteria pudenda externa, esta es una rama de la arteria femoral. La arteria femoral tiene varias ramas, ¿no? La circunflexidiaca superficial, la epigástrica superficial, y los vasos de la femoral que van hacia la región vulvar de la arteria pudenda externa, ¿no? Otra de las arterias, la más importante, es la arteria pudenda interna. La pudenda interna es una rama de la arteria ilíaca, el tronco anterior de la arteria ilíaca interna, ¿no? Esta arteria es la más importante, se encarga de irrigar la piel, los genitales externos. Cuando hablamos de genitales externos, hablamos del labio mayor, labio menor, ¿no? Toda esta zona lo irriga la piel, los genitales externos, los músculos del perineo. ¿Cuáles son los músculos de la región perineo? Es el isquio cavernoso, el bulbo esponjoso, el transverso superficial del perineo, ¿no? Esos son músculos de la parte anterior del perineo. Y el músculo de la parte posterior sería el esfínter externo del ano. Músculo del perineo, sus ramas son la arteria labial, pero labio mayor y menor, y las arterias paraquídicas. Tienen arterias específicas para este músculo. El drenaje venoso es hacia las venas pudendas internas. Ahora, cuando estas venas pudendas internas que van a los labios se pueden ingurgitar. ¿Qué significa ingurgitación venosa? Es dilatación de las venas. Esa dilatación venosa se incrementa durante la excitación sexual. Ahora, la inervación está principalmente por el nervio pudendo. El nervio pudendo, aquí está la tuberosidad isquiática. El nervio pudendo se va a encargar de inervar a los elementos del perineo anterior y a los elementos del perineo posterior. Entonces, a este nivel buscan, para hacer la episiotomía, buscan la cara interna y la piel palpable. A los pacientes en posición ginecológica se puede palpar las evidencias
o las tuberosidades izquierdas. Dirige hacia la cara interna. En la cara interna, ahí está el tronco del nervio pudendo, pero a partir de ahí salen múltiples ramas para la parte anterior y para la parte posterior. Entonces, ustedes infiltran esta zona, se llama infiltración troncular. Van a buscar el tronco. También pueden infiltrar la zona donde van a cortar, pueden infiltrar. Esa es una infiltración local. Es mejor una infiltración troncular. Ustedes pueden hacerle la cicatriz, ¿no?, a cualquier dirección. Tienen toda esta zona anestesiada, pero tienen que saber dónde está exactamente, ¿no?, o dónde se ubica, ¿no?, para poder hacer ese tipo de infiltración. Vamos a hablar de los genitales internos femeninos. Todo lo que hemos visto se llama genitales externos. ¿Cuáles son los genitales internos femeninos? Los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina. Lo que hemos visto hacia el vestíbulo solo es el orificio vaginal, y la vagina continúa hacia la profundidad. Entonces vamos a ver el ovario, los ovarios, ¿no? Aquí, ¿cuáles serían los ovarios? ¿El blanquito? ¿El blanquito? ¿Esto? Sí. La estructura blanquecina son los ovarios. Bueno, en el dibujo nos ponen el útero, la trompa y el ovario. No está en posición horizontal, ¿no? Está en esta posición más vertical, hacia abajo, ¿no? Aquí estaría la simple del útero, perdón, la simple pluviana. Luego tenemos la vejiga. Aquí está la vejiga. Y sobre la vejiga está descansando el útero. El útero generalmente va hacia la parte anterior, se llama anteflexión, ¿no? El útero está doblado hacia adelante, descansando sobre la vejiga. Este es el útero, su cara anterior del útero, la cara posterior del útero, y lateralmente estas son las trompas. Estas son las trompas uterinas o tubas uterinas. Y por dentro de las tubas uterinas, hacia la línea media o más medialmente, están los ovarios. Estos son los ovarios. ¿Y por qué los ovarios tendrán estas cicatrices? Cada cicatriz significa una ovulación, ¿no es cierto? Entonces, cada mes ovula un ovario, un mes al próximo otro ovario, ¿no? Ahora, estos ovarios no están cubiertos de peritoneo. Todo lo demás está totalmente cubierto de peritoneo. Y el peritoneo es ricamente vascularizado, por eso lo vemos aquí, de un color rosado, ¿no es cierto? Pero en cambio el ovario está parcialmente cubierto de peritoneo. ¿Qué pasaría si lo cubre totalmente de peritoneo? ¿Qué no puede suceder? La ovulación, ¿no es cierto? ¿Cómo se generaría o cómo se produciría la ovulación si es que estuviera cubierto de peritoneo? Entonces, la trompa, ¿qué hace la trompa? Si esta zona va a ser donde se va a producir la ovulación, la trompa se dirige a esa zona y espera, ¿no? Se produce la ovulación, que significa la ruptura del folículo de diafragma maduro. Se expulsa al óvulo y la trompa lo absorbe y lo lleva hacia la luz de la trompa, ¿no? Porque en ese instante está cayendo la cavidad peritoneal. Todo esto es cavidad peritoneal, ¿no? Entonces, y hay embarazo abdominal, no hay embarazo abdominal. Entonces, el espermatozoide puede fecundar al óvulo dentro de la cavidad peritoneal. Y la cavidad peritoneal es ricamente vascularizada. Entonces ahí se puede implantar el bebé. Entonces, los ovarios no están protegidos, o sea, no están cubiertos de peritoneo, solo en la parte más proximal de la raíz, así, ¿no? Solo en la parte lateral están cubiertos de peritoneo. Y todo está desprotegido, por eso lo vemos en un color blanquecino, porque el peritoneo está ricamente vascularizado. Entonces, los ovarios son estructuras ovaladas, ¿no?, de un color blanquecino. El diámetro es 3.0
casi 4 centímetros longitudinalmente y en el ancho mide 1,25. Está en la pared lateral, todo esto es la cavidad pélvica. En la cavidad pélvica menor, está en la pared lateral de las cavidades pélvicas, no está cubierto el peritoneo. Ahora, ¿cómo se fijan los demás elementos? Aquí hay un elemento que va a ser ¿cómo se llamará este ligamento que va del útero al ovario? ¿Cómo se llama? Útero ovario. Este es el ligamento útero ovario. También le llaman ligamento ovárico. Ahora el MOR le llama ligamento ovárico. Entonces, el ligamento ovárico o útero ovárico es equivalente, tiene el mismo significado, ¿no? Entonces, está unido por su borde anterior a la cara posterior del útero, el ligamento ancho. Ahora vamos a hablar luego del ligamento ancho. Está sostenido por el mesovario, el ligamento útero-ovárico, ligamento ovárico. Ahí tiene otro elemento que se llama el ligamento suspensorio del ovario que acompaña al pedículo ovario. Lo vemos esto. Entonces, está ese ovario. Entonces, vamos a hablar del ligamento ancho. El ligamento ancho tiene dos hojas. Una hoja anterior, que sería esta aquí, y lo que viene luego es la hoja posterior. Pero esta hoja posterior tiene pliegues, ¿no? Vamos a envolver aquí en el ligamento ancho. El ligamento ancho, que viene hacia todo esto, envuelve al ligamento redondo. El ligamento redondo, este es el útero. No, la cara posterior del útero es la cara anterior del útero está hacia la parte del lado izquierdo, ¿no? Entonces el ligamento ancho tiene una hoja anterior que asciende, llega y cubre al ligamento redondo, lo cubre por sus dos caras. Y ahí se va hacia la parte posterior. Le da la hoja posterior al ligamento redondo, a su cara anterior y la cara posterior. Luego se desprende, se va formando la cara posterior o la hoja posterior del ligamento ancho. Luego asciende hasta cubrir la trompa, que es la trompa uterina, lo cubre por su cara anterior y por su cara posterior y regresa hacia la parte posterior. A este pliegue se llama mesosalpinx. ¿Qué es el mesosalpinx? Es el elemento que es dependiente del ligamento ancho que está uniendo la tuba uterina hacia la pared. Luego esta hoja posterior llega y va a cubrir, no lo va a cubrir totalmente al ovario. El ligamento ancho, la parte del ligamento ancho va a llegar hasta este nivel. Lo va a cubrir parcialmente. Llega ahí, aquí lo han dibujado, esto no debería estar. Todo esto está pintado de amarillo, ¿no? Llega hasta aquí nada más, ¿no? Y luego vuelve a aparecer por aquí el ligamento ancho y se dirige hacia la parte posterior. Estas dos hojas del ligamento ancho se llama el mesometrio. Todo esto es el mesometrio. Entonces el mesometrio es el elemento que va a fijar al útero en la parte medial. Entonces, ¿cuántos pliegues tiene el ligamento ancho? Aquí tenemos un pliegue que se llama alerón anterior. Toda esta zona se llama alerón anterior, cuando se dirige hacia el ligamento redondo. Este es el pliegue, estas dos hojas que están sosteniendo de algún modo a la tuba uterina, que llama el mesosalpinx. Entonces tenemos aquí mesometrio, aquí tenemos la alerón anterior, el mesosalpinx y aquí el mesovario. Pero aquí hay que indicar que una de las hojas del ligamento ancho no va a cubrir, no cubre totalmente el ovario, solamente llega hasta ese nivel y por debajo reinicia el ligamento ancho y se va hacia la parte posterior. O sea, toda esta zona está desprotegida de ligamento ancho es peritoneo, todo es de peritoneo, pero tiene el nombre de ligamento ancho. El útero sí lo cubre totalmente, lo cubre por su cara anterior y por su cara posterior. Esto debe estar pintado de amarillo, es parte del ligamento ancho.
Aquí. ¿Esta es la cara posterior o la cara anterior? La cara posterior. ¿Posterior? ¿Anterior o posterior? ¿Posterior? Están los ovarios aquí. Los ovarios son posteriores. Porque todo este es ligamento ancho, es todo lo que está pintado de blanco. Es la hoja posterior del ligamento. Y lo que está adelante es la hoja anterior. Es como un pedazo de tela que envuelve por delante y luego llega a este borde superior y lo envuelve por detrás. Todo eso es el ligamento ancho. Entonces, hacia atrás tenemos aquí la tuba uterina, en la parte superior, que es la trompa, ¿no? Esta trompa está cubierta totalmente de ligamento ancho. Y esta zona, se llama el mesosalpio, es un elemento de fijación de la trompa, el mesosalpio. Y la porción que fija al ovario se llama el mesovario. Este es el mesovario. Y la porción que fija al útero por sus caras laterales, ¿no? Todo eso de aquí es el mesometrio. El mesometrio tiene 2 hojas, el mesovario tiene 2 hojas, el mesosalpis tiene 2 hojas. Es un elemento de fijación, el ligamento ancho es un elemento de fijación del ovario, de la trompa, del útero. También aquí está el ligamento redondo, debe estar hacia adelante, ¿no? Aquí, el ligamento redondo. Ahora, ¿cómo se llama el espacio entre la hoja anterior y la hoja posterior del ligamento ancho? Ese espacio se llama el mesometrio. Entonces hay una zona, una región que se denomina mesometrio. El mesometrio es este espacio que está aquí. Entre la hoja anterior y la hoja posterior se llama el mesometrio. ¿Cuál es el contenido del mesometrio? Primero, ¿cuáles son los límites? El límite anterior sería la hoja anterior del ligamento ancho. El límite posterior, la hoja posterior del ligamento ancho. Ahora, si ingreso por este espacio, ingreso y voy hacia la línea media, lo voy a encontrar al final con el útero. Entonces, el límite medial es el útero, ¿no? Y el límite lateral, si voy en el sentido contrario hacia la parte lateral, es la pared ósea de la pelvis menor. Hacia afuera está la pared lateral de la pelvis menor, el hueso. Hacia abajo, ¿cuál es el límite inferior? Si yo ingreso aquí y voy descendiendo, ¿hasta dónde? ¿Cuál sería el elemento que me impida continuar? Es el elevador del ano. El elevador del ano es el límite inferior. Entonces, ese espacio se llama parametrio. ¿Qué vamos a encontrar en este espacio, en la región de los parámetros? Vamos a encontrar la arteria uterina. Por ese espacio se encuentra la arteria uterina. Otro elemento es el uréter, ¿no? El uréter, que es la vía urinaria que va ligada a la vejiga, procedente de los riñones, también está dentro del parametrio. Otro elemento del parametrio es un ligamento que viene del cuello uterino, por las partes laterales del útero, y se está dirigiendo a la pared lateral de la pelvis menor, a la parte ósea de la pelvis menor, pero la pared lateral, un ligamento se llama ligamento cardinal de Mackenthal, o simplemente ligamento cardinal, que fija el útero hacia las paredes laterales de la pelvis. Ese es el contenido. El resto también estará la vena uterina, ¿no? O sea, la arteria uterina, la vena uterina, el uréter, ¿no? El ligamento cardinal, y el resto está lleno de tejido graso. Entonces, cuando el ginecólogo quiere hacer una histerectomía, tiene que ir a buscar a la arteria uterina, tiene que ligar la arteria uterina, tiene que ligar la vena uterina, ¿no es cierto?, para poder sacar el útero. Pero hay el peligro de lesionar aquí al uréter. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función del ovario? La función del ovario es producir hormonas sexuales femeninas, ¿no? Los estrógenos y la progesterona. Además de producir estas hormonas, ¿no? Esa función endocrina, ¿no? Va a producir los ovocitos, ¿no?
Entonces, los ovocitos son producidos, ¿no?, en forma continua, ¿no?, de cada mes pues, en una ovulación, ¿no? Y presenta cicatrices en la superficie del ovario, hay cicatrices, ¿no?, luego de la pubertad, debido a la ruptura de los folículos ováricos y la salida del ovocito, que viene a ser la ovulación, ¿no? El ovocito expulsado entra a la cavidad peritoneal por un tiempo muy corto y es atrapado por las franjas de las fimbrias del fundículo de la flor y lo absorbe para llevarlo a la luz, perdón, la trompa. En esta vista superior, que queremos ver aquí, es la vejiga. Aquí está el lugar hacia la cicatriz umbilical. Aquí por detrás está el útero. Aquí va a haber un fondo de saco. Este fondo de saco. El peritoneo viene recubriendo primero la cara posterior de la pared anterior del abdomen y luego cubre a la vejiga. Y aquí hace un fondo de saco. Este fondo de saco se llama fondo de saco bésico uterino, que es muy pequeño, muy profundo, y luego el peritoneo cubre la cara posterior del útero. Y aquí va a ser un fondo de saco. Este fondo de saco se llama fondo de saco útero rectal. Este es el recto. Pues va a haber un fondo de saco aquí, se llama fondo de saco útero rectal. Es profundo este fondo de saco. Y está rodeado por un ligamento del útero. Este ligamento del útero se va a insertar en el sacro, se llama ligamento útero rectal, útero sacro, ligamento útero sacro. Ese ligamento útero sacro está delimitando lateralmente el fondo de saco útero rectal. Este fondo de saco útero rectal no es profundo. Entonces tenemos un fondo de saco bésico uterino, otro fondo de saco útero rectal, o útero rectal, el fondo de saco es profundo. Lateralmente tenemos aquí un ligamento, el ligamento redondo, que es un elemento de fijación del útero. Este ligamento redondo va a ingresar al conducto inguinal para dirigirse hacia la cara profunda del labio mayor. Es la zona de inserción. También se inserta en la cara anterior de la sínfisis pubis redondo. Lateralmente al útero tenemos aquí la trompa, y que está rodeando por fuera al ovario. El ovario tiene un ligamento, ese ligamento se llama ligamento útero-ovario, pero el ovario tiene otros ligamentos que vamos a ver ahora. En la profundidad, aquí tenemos al músculo elevador del ano. Este es el músculo elevador del ano, tiene el fascículo cubo rectal, el otro cubo coccigio, y el músculo, este es el músculo isquio-coccigio, y aquí tenemos el músculo coccigio. Todos estos elementos forman el diafragma pelviano. De este músculo hacia arriba es la cavidad pelviana, pelvis menor. Y el contenido de la cavidad pelviana son estas vísceras, ¿no? La vejiga, el útero, el recto, la ampolla rectal, es la dilatación del recto dentro del fondo del saco, útero sacro. Aquí tenemos las arterias, ¿no? Esta es la arteria, esta es la ilíaca. ¿Qué ilíaca es esta? La ilíaca externa, esta es la ilíaca interna, y esta es la ilíaca común. De la ilíaca interna, hay dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. Del tronco anterior sale el umbilico vesical, la arteria umbilico vesical, luego la arteria obturatriz, aquí está el agujero obturador, ¿no? Esta es la arteria obturatriz. Luego habrán vasos para la uterina, habrá un vaso en la vagina larga, habrá vaso rectal, y todo eso sale del tronco anterior. Y habrá un tronco posterior, ¿no? El tronco posterior sale de las sacras laterales, la ilio, en cuanto a la vascularización de esta zona. Este útero esta es su cara anterior o cara posterior del útero.
anterior. De la cara anterior, porque los ovarios están por detrás. Sí. Esta es la trompa, ¿no es cierto? Aquí están los ligamentos redondos. ¿Qué hoja del ligamento anterior es? Anterior. Así que la cara anterior del útero, esta debe ser la hoja Anterior. del ligamento. Todo esto va a cubrir esta hoja, cubre el ligamento redondo, luego cubre a la trompa y atrás cubre parcialmente a los ovarios. Pero sí va a cubrir totalmente al útero por su cara anterior y por su cara posterior. Y el ligamento ancho es una dependencia del peritoneo, no son diferentes. Es ligamento ancho le llaman a toda esta zona, pero es peritoneo, son repliegues. Aquí una cirugía endoscópica, una cirugía laparoscópica, ¿no? Aquí tenemos al útero, la anatomía de la laparoscopía es diferente, ¿no? Aquí vemos todas las superficies, hay que aprender a reconocer todos los elementos, ¿no? La coloración es diferente, no tiene la coloración unitarada, ¿no? Aquí tenemos al útero, este sería ahí, los ovarios, que es el ovario de un lado, el ovario de otro lado, la trompa, este es el ligamento. ¿Qué ligamento sería ese? Redondo. Este es el ovario. Ligamento redondo. Útero ovario. Aquí es la trompa. La trompa. Hacia adelante de este ligamento redondo. La vejiga de esta por aquí. Entonces hay un fondo de saco. ¿Ves? Y este fondo de saco es el fondo de saco útero. Aquí está el recto, fondo de saco útero rectal. Y estos son los ligamentos útero-sacros, ¿no? Este es el fondo del saco útero-sacro. Entonces aquí a ver, este elemento que es, ¿qué será esto, no? ¿Ah? Este es la trompa, ¿no? Y aquí está el ligamento Ovárico. ovárico. Este es el ligamento útero-sacro. Es el fondo del saco útero-rectal. Aquí está el recto. Aquí delante estará la vejiga. Y este es un fondo del saco vésico uterino. Y el fondo del saco útero-rectal es todo esto. También se llama, en el sexo femenino se llama fondo de saco de Douglas. Todo este es el fondo de saco de Douglas. Lateralmente es el ovario. El útero, ¿no? Que es el útero. En la parte superior se llama el fondo uterino. La parte más elevada es el fondo uterino, que es la cara anterior del útero. Aquí está la trompa. La trompa va hacia la parte posterior y rodea por fuera al ovario. El ligamento redondo es este ligamento redondo, pero va un poco hacia atrás y luego va a buscar el orificio interno del conducto inguinal. Ingresa por el orificio y luego se va hacia adelante. Atraviesa todo el conducto inguinal para salir por el anillo inguinal superficial y terminar en la cara profunda de los labios medios. Y aquí tenemos el ligamento útero-sacro, y este es el fondo del saco útero-rectal. El ligamento, aquí está el ligamento útero-ovárico, el ligamento ovárico, y en el otro extremo es el ligamento suspensorio del ovario. Por aquí el ligamento suspensorio del ovario y aquí el ligamento útero-sacro. Aquí en aquí la vejiga, el útero, el ligamento redondo hacia adelante, las trompas hacia atrás y los ovarios por dentro de las trompas. Aquí tenemos las fibras, como le digo, las fibras de la trompa que están esperando la ovulación. También se libera el óvulo, estas fibras, hay un orificio aquí, lo absorben. Ahora, aquí tenemos el mesovario, o sea, lo que está uniendo el ovario hacia la pared lateral es el mesovario. No, pero solamente ahí existe ligamento ancho. Aquí no hay ligamento.
Y este es el ligamento útero-sacro, es el ligamento más importante del útero. El ligamento más importante de fijación del útero es el útero-sacro. Tiene múltiples ligamentos, como el redondo, el ligamento ancho, por sí mismo, es un elemento de fijación. Aquí está el recto, y aquí es el fondo del saco útero-rectal. El ovario, entonces, ¿cuáles son los elementos de fijación del ovario? El ligamento útero-ovárico o ligamento ovario. Ese es por el extremo medial. Por el extremo lateral está el ligamento suspensorio, que se llama ligamento suspensorio del ovario, o también le llama infundíbulo pélvico, ligamento infundíbulo pélvico. Y en este ligamento suspensorio, o por ese ligamento suspensorio, viene la arteria ovárica, por aquí, en el espesor del ligamento de la arteria ovárica y la vena ovárica. La arteria ovárica, rama de aquí. ¿De quién era la arteria ovárica? Rama directa de la aorta, igual que la espermática, ¿no? Entonces, el contenido del ligamento suspensorio del ovario es la arteria ovárica y la vena ovárica. La vena ovárica, ¿dónde desemboca? Derecha. La vena ovárica derecha. Y la vena cava. Y la ovárica del lado izquierdo, en la renal. Tienen diferentes puntos de renal. Entonces, el contenido del ligamento suspensorio es la arteria ovárica, la vena ovárica. Y rodeado el cuerpo dentro del ligamento. El otro elemento de fijación es el mesovario. El mesovario es este. El mesovario solo es aquí, ¿no? Porque no envuelve el resto del ovario, se desprotegido el ligamento. El mesovario solamente. Y lo que sigue hacia arriba es el mesosalpinx. Todo esto es el mesosalpinx. La parte vertical es el mesosalpinx, el elemento de fijación en la tronca. Y esta porción horizontal hacia atrás es el mesovario. El mesovario llega solamente hasta aquí. Y por debajo, todo eso está desprotegido del peritoneo. Después hay un elemento de fijación que va de la trompa al ovario. Si va de la trompa al ovario se llama ligamento tubo ovárico. Entonces, los elementos de fijación del ovario es el ligamento útero-ovárico, el ligamento suspensorio del ovario, el meso-ovario y el tubo ovárico, de la trompa hacia el ovario, ¿no? El ligamento tubo ovárico. Esos son los elementos de fijación del ovario. La irrigación, la principal arteria, la arteria ovárica. Esta arteria ovárica, fíjense, se va a dividir en una porción que va a la trompa. Esta rama de la arteria ovárica que va a la trompa se llama la arteria tubaria externa. Arteria tubaria externa. Entonces la arteria ovárica viene por aquí para irrigar al ovario, pero da una rama que va a la trompa. Esa arteria que va a la trompa es la arteria tubaria externa. La tubaria externa. Ahora, por este lado viene la arteria uterina. La arteria uterina es la rama del tronco anterior de la ilíaca interna. Bien. Primero va a la parte distal del útero y luego asciende. Es una arteria tortuosa. ¿Por qué será tortuosa? Porque tendrá múltiples tortuosidades, esas curvaturas. El útero, ¿cuánto mide un útero no grávido, o sea, no gestante? Más o menos 12 centímetros. Y cuando crece el útero en la gestancia, al final de la gestación, ¿hasta dónde llega el útero? Hasta la apéndice, pues, hasta arriba. Imagínense, de 12 centímetros a un útero de ese tamaño, las arterias tienen que ser tortuosas. Si fuera recta, tendrían problemas en su vida. Porque tiene estas tortuosidades previendo el crecimiento del útero. Entonces, la arteria uterina viene del tronco anterior, de la ilíaca interna,
va a la parte distal, se va hasta el cuello del útero y luego asciende, ¿no? Y a medida que va ascendiendo, va dando múltiples ramas para la vagina, ramas para el útero, ¿no? Y al final da una rama para la trompa. Esta es una rama para la trompa proveniente de la arteria uterina. La arteria uterina llega hasta aquí, las ramas para el fondo uterino y luego una rama para la trompa. Esta arteria para la trompa se llama la tubárica interna. Esta es la tubárica interna y se une, se anastomosa con la tubárica externa procedente de la arteria ovárica. De esta anastomosis salen múltiples ramas para la trompa. Entonces, que irriga la trompa es una rama de la ovárica y una rama de la tubárica, de la uterina, ¿no? Entonces no tiene un vaso propio para la trompa. Son vasos dependientes de la ovárica o de la uterina. Entonces vamos a hablar de las tubas uterinas o trompa de alojo, ¿no? Ahora se llama tubas uterinas. Porque aquí tenemos el útero, su cara anterior del útero, la cara posterior del útero, lateralmente aquí tenemos la trompa. Inicialmente esta porción se denomina el istmo, ¿no? Es más delgado, y después se va aumentando su volumen, su diámetro, así va hacia la parte posterior. Entonces las tubas uterinas es puro músculo, tiene fibras musculares, ¿no? Tanto longitudinales como circulares en su pared, ¿no? El objetivo es capturar al óvulo y llevarlo hacia la cavidad uterina, ¿no? Y esperan pues en la parte media, espera un tiempo, el óvulo espera el espermatozoide, no se produce la fecundación y el óvulo es trasladado hacia el interior del útero y ahí se reabsorbe, ¿no? Entonces, el tamaño de esta trompa es aproximadamente 10 centímetros, ¿no? 3 céntimos orificio abdominal en la parte distal, en la parte central del 3 céntimos orificio para absorber al óvulo. 3 céntimos orificio de más o menos 3 milímetros. Está en el fondo del cabello, este se llama periodo o infundíbulo de la trompa. Está en la parte lateral. Esta porción lateral del útero se llama cuernos uterinos, ¿no? Aquí comienzan los cuernos uterinos, ¿no? Después se dirige hacia la parte posterior y está suspendido por el mesosalpinx. Es una dependencia del ligamento ancho. Entonces, ¿cuál es la función de la trompa? La función de la trompa es conducir el ovocito desde la cavidad peritoneal. La ovulación se produce hacia la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces, llevar ese óvulo hacia la luz de la trompa y esperar que se produzca la fecundación. Si no se produce la fecundación, se reabsorbe el ovocito. Entonces participa llevando el óvulo y participa durante la fecundación. Entonces, en el tercio externo o lateral de la trompa. ¿Qué porciones tiene la trompa? Tiene una porción intramural en el espesor de la pared del útero. Esa es su porción intramural. Cuando aparece por aquí, ya se denomina el istmo. Entonces, la porción intramural está en el espesor de la pared del útero, ¿no? En el orificio, se llama orificio interno, la porción uterina. Luego tenemos aquí esta porción delgada, se llama el istmo delgado. Y si nosotros lo palpamos en la masa engrosada, ¿no? Es el istmo de la trompa. Esa es la porción con paredes gruesas, que presenta mayor cantidad de fibras circulares, ¿no? Si palpamos toda la trompa, es la parte más endurecida por la presencia de las fibras circulares. Luego viene cuando ya aumenta de diámetro, eso se denomina la ampolla de la trompa, ¿no? Es la porción más larga, mide 5 centímetros, ¿no? Y es la más ancha, es la más larga, ¿no? Y en esa porción sucede la fecundación, en la ampolla, ¿no? Y luego viene el infundíbulo, que es el extremo distal, ¿no? de la trompa,
Entonces, la primera porción es la intramoral, en el espesor de la pared. Luego viene el istmo, que es la parte más gruesa, más engrosada, que presenta más fibra muscular circular. Luego ya viene la parte del infundíbulo, que es la parte más ancha. Y al final tenemos la franja, donde están las fimbres, ¿no? Como unos deditos esperando la ovulación. La porción intramolar es el espesor de la pared. Esta es la pared, es el grosor de la pared uterina. Entonces, esta porción es la intramolar. Cuando aparece la trompa, es la porción del istmo. Este es el istmo. Y empiezan a aumentar de volumen, de diámetro, todo esto es la ampolla. Toda esta ampolla mide 5 centímetros, ¿no? Y luego viene el infundíbulo, que es la parte más distal de la trompa. Y el infundíbulo termina con las fimbrias. Estas son las fimbrias. Una de las fimbrias está sobre el ovario, y aquí se da un orificio de la trompa. Se produce la ovulación, la trompa lo absorbe y lo lleva hacia su cuerpo. Ahora, ¿qué elemento de fijación tiene la trompa? El mesosalpinx. Esto es el mesosalpinx. Y hacia adelante está el mesogalio. Entonces, un elemento de fijación es el mesosalpinx, es una dependencia del ligamento ancho. Este mesosalpinx tendrá dos hojas, una hoja por delante y luego una hoja por detrás. Y el espesor de ambas hojas está en la vascularización de la trompa, es dependiente de la arteria uterina, la tubárica interna, y dependiente de la ovárica, la tubárica externa. Las dos tubáricas se fusionan, se anastomosan, y a partir de ahí se encargan de irrigar la trompa. Igual, la arteria uterina, que viene por aquí, da una rama para la trompa y una rama para el ovario. La uterina también da una ovárica para el ovario. Entonces aquí tenemos, ¿este es visto por delante o por detrás? Sí, siempre buscando esto. El ovario siempre está detrás. Este es el ligamento ancho. El ligamento ancho será su hoja anterior, que cubre a la trompa, cubre parcialmente el ovario, ¿no? Cubre al útero por su cara posterior. Y esta zona, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el espacio entre la hoja posterior y la hoja anterior? ¿Cómo se llama el espacio? El parametrio. Metrio, ¿qué significa? Útero, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, una metrorragia? ¿Qué es la metrorragia? Aumento del volumen de sangre durante la menstruación. Y una menometrorragia es aumento en la frecuencia. Inicialmente cada 3 días, perdón, durante 3 días, si se alarga a 7 días o 10 días, se llama menometrorragia. Y metrorragia es aumento de volumen. Y el espacio entre la hoja anterior y posterior es el parametrio. Para, ¿qué significa? Al lado del útero. Entonces el espacio en la región paramétrica, ¿habrá 2 parámetros o 1 parámetro? ¿Habrá 2 regiones paramétricas o una sola región? Habrá un parámetro del lado derecho y un parámetro del lado izquierdo. Y el parametrio, por el parámetro está llegando los uréteres, y está llegando la arteria uterina, la vena uterina, el ligamento transverso del máximo, ¿no? Y está lleno de tejido graso. ¿Qué ligamento? Si usted la cara posterior del útero, ¿qué ligamento sería este? El útero, el ligamento uterosacro. Estos son los ligamentos uterosacros. Y este fondo de saco será el fondo de saco útero rectal. Vamos a hacer la irrigación de la tuba uterina. Pues de la tuba uterina habíamos visto cómo se irriga la tuba uterina. Viene la arteria ovárica por aquí, que es la tendencia de la hoja. Y esta ovárica
como tronco principal va al ovario, ¿no es cierto? Pero da una rama, se llama tubárica externa. Esta tubárica externa se va a anastomosar con una rama de la uterina. La uterina viene por aquí, ¿no? Y da una rama, esta de aquí. La rama tubárica interna se une con la tubárica externa del ovario y forma aquí un arco anastomótico. De este arco anastomótico salen múltiples ramas para la trompa. Entonces no tiene una arteria propia en la trompa. Nos podemos explicar aquí, aquí tenemos la arteria ilíaca interna, ¿no? Que es proveniente de la ilíaca común. Y la ilíaca común es una rama terminal de la arteria de la aorta. Aquí tenemos la ilíaca interna. Esta ilíaca interna se va a dividir en dos troncos, ¿no? Un tronco anterior y un tronco posterior. Las ramas del tronco anterior son estas. Todas son ramas del tronco anterior. La arteria uterina, la arteria vaginal, la arteria hemorroidal media o rectal media, y de la pudenda, de esta pudenda, que es una rama del tronco anterior, de esta sale la rectal inferior. Tenemos una rectal media, una rectal inferior procedente de la pudenda. Ahora, esta arteria uterina va a ascender, desciende y luego empieza a ascender, dando ramas vaginales. Hay una rama múltiple, ramas vaginales para el fondo de la vagina, y ramas para el cuello uterino, ramas para el cuerpo del útero, ramas para el fondo del útero, la arteria uterina. Y aquí se está cruzando con quién? Con el uréter. ¿Quién pasa por encima y quién pasa por debajo? La arteria pasa por encima y el uréter pasa por debajo. Esa es la relación. Entonces, cuando se hace una histerectomía, hay que bloquear todas las arterias para sacar el órgano. Si queremos operar, por ejemplo, la tiroides, tenemos que bloquear la tiroidea superior, la tiroidea inferior, arteria, vena, igual que todos los elementos vasculares se tienen que limpiar. Pero a veces, al tratar de limpiar, de individualizar la uterina, la arteria, la vena, para limpiar uno por uno, una de ellas se puede romper la arteria, la vena uterina es frágil, igual que todas las venas. Al tratar de liberar, se puede lesionar. Se rompe y empieza un sangrado. Y a veces se coloca la pinza en forma refleja y lo que podemos estar cogiendo es alrededor. No nos damos cuenta, cortamos la uterina y estamos cortando el útero. Y lo ligamos, creyendo que es un solo, porque aquí se llena de sangre y dificulta la lesión. Y se puede seccionar el útero. Y se puede ligar sin gas. ¿Qué va a pasar si bloqueamos al uréter? El uréter en su parte, la parte superior, la que tiene la continuación de la pelvis renal, todo eso se llena de orina, se llama hidronecrosis, y eso va a generar dolor en el paciente, dolor intenso. Entonces hay que volver a entrar, no se diagnostica la hidronecrosis, la canción de la pelvis y del uréter, y buscar los extremos del uréter y restablecer la conexión. Se pide el microscopio y hay que hacer la sutura para que exista una continuidad de lo que se necesita. Entonces aquí me pregunto, ¿quién pasa por encima? ¿Quién pasa por debajo? El uréter va de atrás hacia adelante. En cambio, la arteria va de afuera hacia adentro, y ahí es donde se cruzan, ¿no? Pero siempre el uréter está por debajo y la arteria está por encima. Entonces,